Señor, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos hable y para que el Señor quebrante todo lo que haya que quebrantar en nuestro corazón. Señor, gracias Padre por este día, gracias por tu bondad, gracias por tu amor al enviar a Jesucristo por nosotros. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra razón de vivir, Él es nuestro Señor, nuestro Rey, como aprendíamos el día de hoy. Y Señor, ayúdanos en este tiempo a conocerle más, a conocer más de tu Evangelio, para poder ser eficientes y eficaces al momento de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra con mansedumbre, con humildad, sometiéndonos a ella, obedeciendo tu palabra. Y Señor, que esto edifique nuestras vidas y que esto nos haga crecer espiritualmente. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, porque sin Él es imposible entender tu santa palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo o aprendiendo acerca de que el hombre está totalmente depravado. ¿Quién vino la semana pasada? Todos, ¿cierto? ¿Alguien se lo perdió? Lo puede ver ahí en los videos que envía nuestro hermano Sebastián, para que no se lo pierda, porque es importante tener una continuidad, ¿cierto? Entonces se habló de que el hombre realmente está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Y solo quiero reafirmar dos pasajes que se vieron ahí, que para mí yo creo que es importante recalcarlos, porque al entender estos pasajes, esto cambia toda nuestra vida, ¿ya? Toda nuestra cosmovisión de cómo vemos la vida, cómo vemos la predicación y demás. Romanos 3, capítulo 10 dice: no hay justo ni aun uno. ¿Usted cree la palabra de Dios, cierto? Amén. ¿Cree lo que dice? Amén. Entonces no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda. ¿Usted cree la palabra de Dios? Amén. Que a veces cuando en cierta afirmación de la Biblia es como que, no, si esto el apóstol Pablo tuvo que haber estado pensando en otra cosa. No. ¿Usted cree la palabra de Dios? Dice que no hay justo, no hay quien entienda. Y dice que no hay quien busque a Dios. La mente, el corazón y la voluntad del ser humano están corrompidas, no como muchos cristianos piensan, que están afectadas, pero yo total, por un poco de mi fuerza igual puedo ser bueno, igual puedo buscar a Dios, igual puedo entender a Dios, ¿ya? O igual puedo ser justo. La palabra nos dice que todas las obras que un ser humano puede hacer, por muy buenas que se vean, para Dios son como trapos de inmundicia. No importa lo bueno que parezca ante nuestros ojos la gente de afuera. Como se mencionaba en la predicación anterior, hay mucha gente que da grandes donaciones y se ven como personas buenas, ¿cierto? Pero ¿cómo está su corazón? ¿Por qué lo hacen? La Biblia, nuestra mayor autoridad, nos dice de que no hay justo. Ninguno. No hay quien entienda. Y no hay quien busque a Dios. Entonces tenemos que ser firmes en lo siguiente que quiero mostrarle acá. Primero, ¿quién es la autoridad máxima en la iglesia y en nuestras vidas? ¿Alguien que pueda responder? Dios. ¿Dios? ¿Alguna otra opinión? ¿Quién es la autoridad máxima de la iglesia y de nuestras vidas? Jesucristo, ¿ya? Que también es Dios, ¿ya? ¿Algo más? ¿Alguno apuesta por el pastor? ¿No? No, la autoridad máxima. Bueno, en alguna iglesia la autoridad máxima es el pastor, ¿ya? Antes que la Biblia, antes que lo que Jesús dijo, ¿cierto? Pero la autoridad máxima de la iglesia en nuestras vidas es Jesucristo.
Pero ¿cómo ejerce su autoridad? Obviamente Él es soberano y puede hacer lo que quiera, pero ¿cómo ejerce su autoridad en medio de nosotros? En nuestra vida y en nuestra iglesia. De su palabra. La autoridad máxima es la palabra de Dios, solo la Escritura. Ella tiene la autoridad máxima en la iglesia. Si imaginemos que después de este viaje misionero nuestro pastor llega y dice: hermanos, vamos a hacer una ofrenda obligatoria, 20.000 pesos cada uno, y así vamos a lograr esto. Vamos a poder sustentar a este misionero para esta necesidad. Pero es obligación que cada persona pague 20.000 pesos. ¿Quién dice amén? ¿Nadie? Pero no, ¿cómo no van a ofrendar al Señor? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está mal? Está imponiendo algo. ¿Está imponiendo algo? ¿Pero quién dice que eso es malo? Si el pastor, muchas iglesias dicen el pastor tiene la autoridad. No es bíblico. ¿Qué pasaje dice eso? Bueno, ninguno dice eso, pero ¿qué pasaje dice que no es así? A ver. Era de Dios por necesidad o Por obligación. por obligación. ¿Ya? Si no, ¿eso dónde queda? Dios ama la obediencia. Corintios 9, ¿cierto? Segunda Corintios. ¿Ya? La ofrenda es voluntaria. Nunca ha sido una obligación, ¿cierto? Entonces, ¿quién define lo que es correcto en la iglesia? ¿Los líderes? La palabra. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Porque es como si Cristo estuviera aquí hablando. Y en realidad eso es lo que está pasando. Por medio de su palabra. Cristo es la autoridad máxima y su palabra es la autoridad máxima. Veamos estos dos pasajes. Isaías 8:20. Vayamos allá a Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Está diciendo lo más importante es que tiene que ser conforme a la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no es conforme a la palabra, dice ahí, es porque no les ha amanecido. Lo que quiere decir con esto es que antiguamente, ¿cómo se validaba un verdadero profeta? Si su palabra iba conforme a los otros profetas y si iba conforme a las escrituras. Pero si iba contrario a las escrituras, muy seguramente era un falso profeta, un falso maestro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué es la verdad y qué debemos creer? Solo lo que está en la Biblia. Solo la Escritura. El Señor se ha revelado en ella, nos ha dejado las cosas con claridad. Nosotros somos los que distorsionamos muchas veces la verdad y enredamos la Biblia porque nos encanta enredar las cosas y hacerlas más complicadas. Pero la Biblia es clara y la voluntad de Dios es clara, es precisa y es la autoridad máxima en la Biblia, en la iglesia y en nuestras vidas. El otro pasaje, Marcos 7:13. Dice el Señor hablando a los fariseos, le dice: hipócritas, ¿ya? Les comienza a dar un discurso ahí porque ellos estaban cuestionando qué era lo que realmente contamina al hombre, ¿ya? Y Jesús le dice: lo que verdaderamente contamina al hombre es esta cosa en vez de lo que ustedes dicen. Pero el versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Entonces ellos estaban respetando y trataban de cumplir una tradición, pero no lo que la palabra de Dios decía. Por eso Jesús le dice: ustedes invalidan la palabra de Dios.
¿Con qué? Con vuestra tradición. Y hermanos, en las iglesias, en las culturas, a través de la historia de la iglesia, han habido tradiciones que no es que la Biblia nos manda a hacer, pero las hacemos porque son tradiciones. Pero la tradición nunca está por sobre la Escritura. A veces nosotros creemos cosas por tradición. Es que mi abuelito me dijo esto, es que cuando yo era chico me enseñaron esto, pero eso no significa nada. Si no está en la Escritura, no es verdad. Entonces, hermanos, la autoridad máxima es la Escritura. Ella es nuestra guía de la verdad, ella es nuestra lámpara y es quien nos enseña realmente la realidad de todo, la realidad de la iglesia, cómo se debe elegir a un pastor, no como yo quiero elegir a un pastor, cómo se debe disciplinar a una persona, no como yo pienso que se debe disciplinar a una persona, o como yo vi la otra iglesia que lo hacían, no, como la Escritura dice que debe ser. Entonces, les animo, hermanos, a tener esto en mente, porque muchas veces rechazamos la verdad por la tradición, por lo que tenemos en nuestra cabeza, cosas que no tienen fundamento en las Escrituras, que son mandamientos de hombres que se nos enseñaron, pero no tienen validez porque Dios no lo dice. Entonces, les animo a aferrarse en las Escrituras. Esta iglesia es mi anhelo de que sea una iglesia que se afirme a la Biblia y a nada más, que la abrace, la crea, aunque lo que diga no nos guste. La Biblia es nuestra autoridad máxima y debemos buscar la verdad en ella, no en lo que yo he aprendido por tradición. Y es muy importante que yo quise tocar esto por lo que vamos a ver realmente hoy día. Y la pregunta de esta predicación es la siguiente, y vamos a responderla. Perdón, después viene la pregunta, pero ¿cómo sabemos que lo que sabemos es lo correcto? ¿Alguien que pueda responder esto? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es lo correcto? Leyendo. ¿Leyendo qué? La Biblia. Leyendo la Biblia. ¿Están todos de acuerdo con Cristian? ¿Sí? ¿Quién no? ¿No? ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es correcto? ¿O cómo sabemos que lo que sabemos es incorrecto? Debe estar conforme a las Escrituras. Si lo que usted dice que no, si esto es así, y yo le digo, bueno, ¿y dónde está? ¿En qué pasaje, en qué libro el Señor enseña esto? Y no existe, mejor no crea eso. ¿Ya? Esa es la norma y es como algo seguro para nosotros de estar en la verdad, de estar creyendo la verdad. Si está en la Biblia, abracémoslo, creámoslo y enseñémoslo. Entonces, la pregunta clave de esta enseñanza, y esta es la que vamos a responder en el transcurso de la tarde. ¿Es nuestra salvación algo que proviene completamente de Dios o depende de algo que nosotros hacemos? Nuevamente, ¿es nuestra salvación? Recuerde que estamos entendiendo el Evangelio. ¿Cómo una persona se salva? Porque nosotros vamos a predicar el Evangelio y lo hacemos en nuestros trabajos, etc. ¿Es nuestra salvación algo que proviene completamente de Dios? ¿O depende de algo que nosotros hacemos? Esta pregunta es súper antigua. ¿De los dos puede ser? Usted dice de los dos, allá algunos dicen de los dos. O sea, depende de Dios y del hombre. ¿Ya? Otros dicen que solamente de Dios. Y otros dicen también que solamente del hombre. Que yo le voy a decir al tiro cuál es la mayor mentira. No depende absolutamente del hombre. Lamentablemente hay maestros que llegan a decir que Dios tiene las manos atadas y no puede hacer nada hasta que la otra persona decida salvarse. Eso es absurdo, leyendo las Escrituras, porque Él es el Salvador, ¿cierto? Entonces, ¿es nuestra salvación algo que proviene completamente de Dios
o depende de algo que nosotros hacemos? Entonces puede estar esta confusión, y es importante entenderla porque cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio a una persona, tenemos que entender cómo funciona en ese momento. ¿Ya? Si tengo que lograr yo algo en la persona, o solamente Dios lo hace. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? Vamos a Juan 3.3, el pasaje más claro en la Escritura acerca de cómo uno puede ser salvo. Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Recuerdan a Nicodemo? Este experto de la ley, que Jesús le dice: tú siendo maestro de la ley, ¿no sabes esto? Nicodemo se acerca a Jesús, ¿ya? Dice que fue de noche. En el versículo 2 le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué tiene que pasar para nacer de nuevo o para ir al reino de Dios? ¿Han escuchado acerca de la regeneración o el renacer? O el versículo que todos conocemos, que tenemos una nueva vida en Cristo, nueva criatura somos. Es lo mismo. Tendrás que renacer en Cristo. ¿Pero qué significa eso? Jesús le está diciendo a Nicodemo: ¿cómo alguien puede entrar en el reino de Dios? O sea, tener la salvación, tienes que renacer. Tienes que volver a nacer. Y Nicodemo, aún aferrado acá en la tierra y en los conceptos tal vez más terrenales, se pregunta: ¿cómo uno puede nacer ya siendo viejo? Pero Jesús le está hablando claramente que no se trata de un nacimiento terrenal, sino que espiritual. ¿Ok? Dice, respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede, es imposible. Imposible que el que no nace de nuevo entre en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Ya sabemos que para ser salvo hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a evangelizar a las personas, nosotros lo hacemos con la esperanza de que Dios pueda salvar a la persona y esta persona pueda nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Jesús lo explica muy fácil. En el capítulo 3, versículo 5 dice respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quedó más claro ahí? ¿Más o menos? O sea, para nacer de nuevo hay que nacer del agua y del Espíritu. Y sigue hablando, mira el 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cierto? Entonces está diciendo que es algo espiritual, no es algo carnal, no es algo físico, es algo del Espíritu, es algo que nosotros no podemos ver. Ahora, muy importante entender que ahí dice que hay que nacer del agua y del Espíritu. Yo voy a darles dos interpretaciones que yo creo que son las más acertadas y que pueden significar las dos, tal vez no, pero ¿de qué significa esto? ¿Ya? La primera que yo creía, y creo también, porque también es bíblico, ¿de qué significa esto? Cuando dice el que no nace del agua y del Espíritu, que el Espíritu se refiere al Espíritu que nosotros conocemos, y el agua se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, porque en muchos pasajes habla de la palabra de Dios como agua. ¿Ok? Y en Efesios capítulo 5, cuando habla acerca del esposo y la esposa, dice que Cristo, cuando santificó a la iglesia, la purificó por el lavamiento del agua, por su palabra.
y que también no contradice lo que vamos a ver después, que cuando nosotros predicamos la palabra viva de Dios, esa palabra es la que resucita a los muertos, es la palabra que nos hace ver, es la palabra que nos saca las vendas de los ojos. Entonces tampoco está desacertado, ¿está bien dicho? Está eso en esta opinión. Pero también leí otra que es muy también buena, que hace referencia a, o lo contrasta con Mateo. Voy a buscarlo para que no decirle una falsedad. Mateo capítulo 3. Juan estaba ahí predicando, Juan el Bautista, y dice en el capítulo 3, mira el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, en referencia a Jesús, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? Entonces lo que dice, lo que yo leí y entendí, que una buena manera de verlo es que Juan aquí está relacionando al Espíritu Santo con el fuego, lo poderoso que es el fuego. Y Juan está relacionando al Espíritu Santo y el agua, ¿ya? Como las condiciones que tiene el agua y lo que hace el agua, que es limpiar, ¿cierto? Entonces, acá está hablando de bautizar, de colocar, de sellar, como los sellos antiguamente se hacían con fuego. Pero en Juan está hablando de regeneración, de nacer de nuevo, de lavamiento. Está hablando de agua que limpia, ¿ya? Entonces yo creo que estas dos no se contradicen, porque nosotros somos limpiados, purificados por la palabra de Dios, que es agua para nosotros. ¿Ok? Entonces, volviendo a Juan, capítulo 3, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Ahora, del agua y del Espíritu. Ahora, nacer de nuevo es algo invisible. Miren estos dos pasajes. 6, vamos a leer desde el 6 en adelante. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí Jesús nos va a explicar. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Usted sabía que aquí la palabra viento es la misma palabra espíritu? Neuma. Es como si dijera, el neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del neuma. Eso está diciendo. Son palabras intercambiables, viento o espíritu. Entonces lo que nos está diciendo es que para nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Es una obra del Espíritu Santo, que el hombre no sabe lo que está pasando. Como el viento. Nosotros podemos tal vez sentir el viento, pero no vemos de dónde viene ni para dónde se va. Porque es una obra invisible. Es algo que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Cuando en la iglesia se predica el Evangelio y hay personas que no conocen la palabra, son inconversos, hay cosas que nosotros no vemos. Nosotros solo vemos al pastor ahí al frente predicando un texto de la Biblia. Y después nos saludamos y nos vamos para la casa. Y no pasó nada ante nuestros ojos. Pero nosotros, hay muchas cosas que no logramos ver. Hay cosas que no logramos dimensionar. Como por ejemplo, todo lo que está pasando por nuestros corazones ahora. Dios lo sabe y Dios obra en cada uno de nuestros corazones. Y cuando se está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios está obrando. Está obrando como el viento lo hace. Viene, se va. Nosotros no lo vemos. Pero tal vez podemos ver fruto después de eso, de lo que el viento dejó. ¿Cierto? Cuando pasa un fuerte viento, nosotros no vemos el viento,
pero vemos las consecuencias que dejó, llenos de hojas afuera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Es una obra sobrenatural. No es algo que tú puedas hacer, es algo del Espíritu de Dios. La salvación es algo del Espíritu de Dios, y particularmente la regeneración. Yo no puedo regenerarme a mí mismo. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Voy a regenerarme porque entendí este pasaje y me regenero espiritualmente. ¿Cómo uno hace eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me va a enseñar? Nadie puede regenerarse a sí mismo, porque está diciendo la Escritura que es obra solamente del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Ahora, ¿por voluntad de quién uno nace de nuevo? Implícitamente acabo de decir que no mía, ¿cierto? Pero como vimos anteriormente que solo la Escritura manda, vamos a ir a la Escritura. La Escritura dice, en Juan capítulo 1, una hojita antes dice, en el versículo 12, es un versículo muy conocido, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Está hablando de los convertidos, ¿cierto? De los que han nacido de nuevo. Estos, dice, los que recibieron, que, entre paréntesis, la próxima semana vamos a hablar de eso, qué significa recibir a Jesús, ¿ya? O creer en Jesús. Vamos a hablar de arrepentimiento y fe. Así que eso lo voy a saltar porque la próxima semana lo vamos a ver. Pero dice, todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Y sigue hablando, dice, los cuales, estos hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Quedó claro eso? Cuando alguien es regenerado o nace de nuevo, no es por la voluntad de alguien, no es por la voluntad del evangelista, no es por la voluntad ni siquiera del que cree. ¿Qué dice la palabra? Dice que es ni de voluntad de varón, dice, sino de, ¿qué dice ahí? Dios. ¿Ok? Repitámoslo, ¿ya? Porque esto ataca muchas de las creencias que traemos arraigadas sobre nosotros por años. Dice, los cuales, los hijos de Dios, los que creen en Jesús, no son engendrados, ¿ya?, de sangre. Está diciendo, nada que tenga sangre tuvo que ver en esto, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que por voluntad de Dios. Entonces, cuando alguien es regenerado, es nacido de nuevo, es solamente porque Dios quiso, en el tiempo que Dios quiere y de la forma que Dios quiere, porque es su voluntad. Él es soberano sobre la salvación, sobre nuestras vidas, y Él es quien nos hace renacer. Nosotros no podemos renacer por sí solos. ¿Ok? Entonces, por voluntad de Dios. Vayan escribiendo estos versículos. Si, igual después podemos enviar todo este material a los que quieran, ¿ya? Ahora, ¿quién hace creer al pecador? ¿Qué creen? ¿Quién es el que hace creer al pecador? ¿El evangelista? ¿El Espíritu? Veámoslo en Juan también. Juan, a todo esto, es un libro muy profundo. Yo todavía no entiendo por qué a los primeros creyentes le hacen leer Juan. Si es tan profundo y difícil en algunas cosas. Ok, Juan 16, 8, 10. Vamos a ver, aquí Jesús va a decir que va a enviar a otro igual a Él, al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice, y cuando Él venga, ¿qué dice ahí? Convencerá ¿a quién? Ya, dice tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es el que convence?
Espíritu Santo. No la elocuencia del predicador, el Espíritu Santo. Después vamos a ver por qué medios, ¿ya? Pero el Espíritu Santo, no la elocuencia. Por eso hay gente que ha sido salva con un predicador y un super pastor y con un simple obrero que ni siquiera sabe leer. Porque el Evangelio no se limita a eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cierto? No depende del evangelizador. El evangelizador tiene que ser fiel en transmitir el Evangelio, como se le fue enseñado. Nada más. Porque la obra es de Dios. Pero dice tres cosas. Él va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Ahí está, bien claro. Dice, cuando Él venga, convencerá, ¿cierto? De lo que estamos hablando. Primero, de pecado. Él es quien convence de pecado. Y abajo lo explica, dice, por cuanto no creen en mí. ¿Ya? De pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es quien está convenciendo a la persona, interiormente, espiritualmente, invisiblemente, de que es pecador. Y entender realmente qué es eso. Porque toda la gente cree en el pecado, mayormente, pero no entiende el concepto verdadero del daño del pecado y de la ofensa que se hace contra Dios. Pero el Espíritu Santo se encarga de eso. ¿Okay? Segundo, de justicia. Dice, por cuanto voy al Padre, y esto también, y no me veréis más. ¿A qué se refiere con justicia? Nosotros sabemos que cuando Jesucristo subió a esa cruz y fue ejecutado para nuestra salvación, se hizo justicia en esa cruz para nosotros. ¿Ok? Entonces Él convence de que esa justicia ejecutada en esa cruz es dada a nosotros, traspasada a nosotros. Si Jesucristo solamente hubiera muerto y resucitado y nos perdona nuestros pecados, ¿podríamos entrar al cielo? ¿Sí o no? Si fuera ese el plan de Dios, sí. ¿Ya? O sea, el Señor me quita todo mi pecado, me deja limpiecito, sin nada, y ahora yo quiero ir al cielo. ¿Puedo entrar? Pareciera que sí, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña otra cosa diferente. Nos enseña de que debemos ser justos para entrar al cielo. Debemos cumplir igual la ley. Aunque Jesucristo nos quitó nuestro pecado, Él nos transmitió su justicia. Por eso Él cumplió la ley. Él no falló en nada. Cumplió la ley a cabalidad. Él dice que no vino a quitar la ley de en medio, sino que vino a cumplirla. Fue el hombre perfecto, digno del reino de Dios. Y esa justicia la transmitió a nosotros, nos declaró justos. Y cuando nosotros hablamos con el Padre, Dios ve a Jesucristo en medio. Por eso no nos ve como inmundos, como realmente aún somos a veces, sino como los lavados, pero los declarados justos. Los declarados justos. ¿Ya? Sin merecerlo, como dice una canción. Fui hecho justo sin merecerlo. Entonces dice, Él va a convencer de que son pecadores, de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y no solamente de eso, dice de juicio. Él convence de juicio. ¿Y a qué se refiere con esto? Dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesucristo en la cruz tomó todo el poder, todo el dominio, sobre todo venció la muerte, venció al diablo, que hemos aprendido en la mañana, que ahí se cumple la profecía, los pactos que hemos estado estudiando. Entonces dice, convence de juicio de que realmente el enemigo ha sido enjuiciado, porque Él ya lo condena la palabra de Dios. Pero también nos advierte de cierta manera que un día Jesús vendrá a juzgar a las naciones. Su segunda venida no vendrá como
como tal vez vino en la primera, entregándose para que lo maten. Él ya hizo eso por nosotros. Ahora Él viene como Dios, como Rey, como soberano, como juez justo, a juzgar a las naciones y a venir a buscar a su pueblo, lo que le pertenece. Y el Espíritu Santo convence al pecador de eso, que es una obra muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque según, si juntamos esto con lo de la clase anterior, la predicación anterior, ¿cómo alguien que no busca a Dios y que no entiende puede entender eso? Si tan solo lucha con el concepto de que si Dios existe o no. Es imposible que un humano entienda eso por sí solo. Es imposible. Solamente Dios puede poner certidumbre dentro nuestra para entenderlo, para poder comprenderlo y poder creerlo. Por eso a nosotros nos llaman locos, fanáticos. Nosotros creemos que esto es verdad, ¿cierto? Y solamente el Espíritu Santo nos convenció. Solo Él puede. Nosotros no podemos decirle a un muerto que crea estas cosas. Imaginen que hay un cadáver acá. Primero, trate de revivirlo. Segundo, explíquele esto. Solo Dios puede. Solo Dios puede. Entonces, eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Y lo hizo un día con nosotros. Y nosotros tal vez no lo vimos en completo, pues solamente fuimos avanzando, comenzamos a buscar a Dios. Y algunos dicen eso. ¿Cómo entonces eso? Hay gente que busca a Dios, pero dice que nadie busca a Dios. La gente busca a Dios después que Dios lo buscó a ellos. Siempre es así. Muchas veces podemos ver que Dios está obrando en una persona porque esa persona está buscando a Dios. Nunca la persona busca primero a Dios. Dios busca primero al hombre. Y en respuesta a eso, el hombre después lo busca, después que ha sido regenerado. Entonces vayamos a Hechos 16. Algo muy interesante que vamos a encontrar aquí. ¿Ya? Es una obra sobrenatural de Dios. Le voy a dar dos ejemplos bíblicos para que le crean a la Biblia y no a mí. 16, del 13 al 14. ¿Ya? Busquémoslo todos para que estemos atentos a este pasaje. Dice Hechos 16, versículo 13. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Está Pablo ahí en Filipos y está predicando el Evangelio en un día de reposo. Había mujeres ahí orando porque lo habían echado de su antiguo lugar que fueron a predicar. Entonces fueron a predicarle a las mujeres que estaban orando por allá. Y el 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que dice, estaba oyendo. ¿Oyendo qué? ¿Qué estaba oyendo? El Evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y el Señor? ¿Qué dice? Abrió el corazón de ella. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, ella estaba oyendo. ¿Ya? Y incluso ella adoraba a Dios. ¿Ya? Porque iban a ir a orar. Pero eso no significaba de que fuera creyente. Dice, y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. ¿Quién hizo eso? ¿Ella abrió su corazón? ¿Dios? ¿Pablo? Dios. ¿Estás seguro? Si no, reprueban el examen. Más bien hasta ahora, pero todavía pueden sacar un 3-5. ¿Ella, Pablo o Dios?
Dios. Ok, entonces es una obra sobrenatural de Dios. No de Pablo, no de Lidia, que era más buena que las demás, ni tenía más fe que las demás, sino que Dios abrió su corazón. Y ella creyó, se bautizó con su familia y luego ahí sigue la historia. Pero miren también esta. ¿Sabe de quién vamos a hablar, cierto? Hechos 9. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan de esa historia? Saulo, alguien muy adoctrinado, para lo joven que era. Se dice que a sus 22 años Pablo ya tenía como 2 doctorados a lo que equivale hoy en día. Y era experto en la ley, más encima estaba ya dentro del Sanedrín, guiando al pueblo, entonces a sus 22 años. Entonces uno podría decir, se convirtió porque Pablo les predicó. Hubo mucha gente que hasta apedreó a Pablo. Entonces no se trata de Pablo, aunque el Señor lo ocupó como instrumento. Y en Hechos 9, Saulo, que es su nombre realmente, Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Les pregunto, ¿estaba buscando a Dios? A simple vista parecía, porque según él iba a matar a esos cristianos por Dios. Pero bíblicamente, ¿entendemos que estaba buscando a Dios? No. ¿Ok? Entonces vemos a Pablo, incluso anteriormente, asesinando al mismo Esteban, el diácono. Dice que cuando mataron a Esteban, él estaba presente. Entonces, él hizo de todo para conseguir permisos legales para ir a Damasco a buscar cristianos y matarlos. Y en esta historia vemos cómo se inicia la salvación realmente del apóstol Pablo. ¿Quién la inició? Jesús. Porque Pablo no fue que se bajó del caballo, se arrodilló y dijo: Señor, hoy he entendido que soy un pecador y por favor sálvame. ¿Le dijo eso? No. Dice que el Señor lo tiró y dio 1000 vueltas después que se cayó del caballo. Y el Señor, como le enfrentó, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? El mismo Pablo le dice: ¿quién eres? Ahí dice en el versículo 6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, el mismo Jesús va al encuentro de Saulo. Él mismo lo busca. Y ahora quiero mostrarles estos 2 pasajes que tal vez usted los conoce, pero no los relaciona con esto. Vamos a Ezequiel 32:40. Perdón, Jeremías 32:40. Alguien que lo pueda leer, a ver. Con voz fuerte. Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ok. En este pasaje, Dios a Jeremías le está diciendo de que en un futuro Él iba a hacer una obra sobrenatural sobre su pueblo, para que realmente le obedeciera. Y miren el 39, dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor, ¿dónde? En el corazón de ellos. ¿Quién iba a hacer esto? Dios. Dios iba a hacer esto. No las personas por sí solas iban a hacer esto, ¿cierto? Pero para que estemos más claros, vamos a Ezequiel. Ezequiel lo dice más clarito.
Ezequiel 11, 19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. ¿Escuchó bien? Y les daré un corazón. Eso significa que no tenían un corazón. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra, que ese es el corazón de todos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Y dice, daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón vivo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Antes estaban muertos, pero yo los voy a resucitar. Yo les voy a poner vida en ellos. Voy a poner mi espíritu en ellos. Voy a hacer que ellos nazcan de nuevo. Entonces vemos como todo esto apunta desde el Antiguo Testamento a que la obra sobrenatural es de Dios. Él es quien va a poner el corazón y va a quitar el de piedra. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos 4 pasajes. Lo último que vamos a ver hoy día. Pero muy importante. Primera de Pedro 1:23, vamos a buscarlo, dice que nosotros somos renacidos por la palabra de Dios. Dice el 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, lo mismo que estábamos leyendo en Juan 1, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por dónde somos renacidos nosotros? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros hemos sido renacidos o hemos nacido de nuevo por la predicación de la palabra. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y alguien nos compartió la palabra, escuchamos el Evangelio o a través del tiempo fuimos escuchando el Evangelio, la palabra dice que nos hizo renacer. ¿Le crea la Escritura? Amén. Eso dice la Escritura. Pero veamos Santiago. 2 hojitas más atrás, Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, todo don, toda buena dádiva, toda gracia proviene solo del cielo, ¿cierto? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, de donde está el Dios Padre que no cambia, es eterno. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quién hizo nacer a los creyentes referente a Santiago? Los que estaban en la dispersión, porque ahí, a eso le está hablando Santiago, a los que estaban en la dispersión. ¿Quién hizo nacer, renacer a ellos? ¿Quién fue? ¿Ya? Fue Dios, por su voluntad, por medio de su palabra. O sea, Dios quiso de su voluntad, Él lo hizo por su palabra. ¿Ya? Entonces tiene que quedar bien claro esto. Y vamos a Ezequiel nuevamente. Ustedes dirán, ¿por qué estamos viendo Ezequiel? No tiene nada que ver con esto. Ezequiel, un libro muy amplio, que la verdad que me cuesta pasar cada vez que paso la lectura de la Biblia por ahí, porque se necesita estudiar mucho, ¿ya? Y hay muchas cosas que no entendemos también de Ezequiel. Pero en Ezequiel, capítulo 37, del 1 al 14, ustedes han escuchado esto. Habla de la visión del valle de los huesos secos. ¿Han escuchado eso? El valle de los huesos secos. Dice, leamos, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Está claro? El espíritu de Dios lleva a Ezequiel a un valle donde están llenos de ¿qué? Huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos.
Qué miedo, ¿cierto? Me hizo pasar cerca de ellos por todo en alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos. En gran manera. No solamente eran huesos, sino que eran secos. Y había pasado mucho tiempo en que estaban secos, ¿ya? Próximos a destruir. El 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le dijo, Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿estos huesos pueden vivir? Y Ezequiel, con mucha sabiduría, da la respuesta correcta y dice: Señor Jehová, tú lo sabes. No dijo ni sí, ni dijo ni no, sino que habló y respondió con sabiduría y dijo: tú lo sabes, tú eres Dios. ¿Ok? El 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Qué cosa? Profetizar no es muchas veces como nosotros lo entendemos, como hablar cosas del futuro. Para que sepan, la mayoría de las profecías no hace referencia al futuro, un bajo porcentaje. Todo lo que encierra el profetizar es transmitir fielmente la palabra de Dios. Es cuando Dios le hablaba al profeta y el profeta se lo decía al pueblo. Eso es profetizar. Entonces por eso Dios le dice: profetiza, habla lo que yo te estoy diciendo. Y le dice en el 4, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Ahora, si llegamos hasta ahí nomás y alguien no cristiano diría: qué absurdo, ¿cómo alguien le está predicando unos huesos? ¿Cierto? Qué absurdo. ¿Cómo alguien le está predicando algo sin vida, inamovible, algo que no tiene voluntad, algo que no está razonando, ¿cierto? Pero la escritura sigue diciendo, al 5, antes dice: oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Usted cree que si Dios le dice a unos huesos: voy a poner espíritu en ti y va a vivir, pasará? ¿Sí? Sí, Dios, sí. ¿Es Dios? No olvidemos que Él es Dios, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Dios está diciendo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 5. Y mira el 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Va relacionado a lo que vimos anteriormente, de que iba a poner un corazón de carne y vaya a sacar el de piedra. ¿Ok? Entonces el 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, que eso es lo que hace un evangelista. Va a predicar el evangelio como se lo mandaron. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Qué loco lo que Ezequiel está viendo. Esos huesos que... No sé si usted alguna vez ha visto un muerto. Es como algo muy impactante, que uno sabe que la vida no está ahí, pero que de repente se esté moviendo y se esté formando la carne, los tendones, etcétera, la piel. Entonces eso es lo que Ezequiel está viendo en la visión. El 9, y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, y presten atención acá, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío,
y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu, ¿dónde? En vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Vuelve a repetir muchas veces lo que ya hemos visto. Él pone el espíritu donde Él quiere. Y eso, hermanos, es lo que nos enseña Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vamos a terminar leyendo ese pasaje. Aquí nuevamente Dios nos va a decir cómo funciona esto. El versículo 1, ¿qué dice al principio? Él, ¿qué cosa hizo? Os dio vida. ¿Quién es quien da la vida? ¿Quién es quien hace renacer? Dios, solamente Dios. Dice, y Él os dio a vosotros, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué dice? Estando muertos. Cuando estabais muertos. Cuando sus huesos estaban ahí tirados, secos. Lo podemos entender así también. Nosotros no podíamos buscar a Dios y entenderlo porque estábamos muertos. Ningún muerto puede buscar a Dios. Ningún muerto puede vivir por sí solo. Eso ya es lógico, ¿cierto? Pero ¿recuerdan a Lázaro? ¿Recuerdan a Lázaro cuando Jesús lloró y que Lázaro murió? ¿Recuerdan qué pasó? Lázaro dijo, no, ya me cansé de estar en esta tumba, me voy a levantar porque Jesús está llorando. ¿Qué pasó? Jesús, el verbo, Dios encarnado, le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Obedeció. ¿Obedeció por qué? Si estaba muerto. ¿Cómo obedeció? Porque Jesucristo lo hizo revivir. Lo levantó, le dio vida a ese cuerpo muerto. Y le dijo, ven fuera. Yo soy tu Dios, tengo soberanía sobre tu vida, ven fuera. Levántate. Y ese cuerpo que ya estaba oliendo mal, tomó vida. Así de simple. Y se levantó. Y así pasa en el evangelismo, hermanos. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, y hay personas que ha llegado su tiempo para ser salvos, ellos escuchan la palabra y Jesús, es como si Jesús le dijera, levántate, ven a mi reino, ven a servirme, hoy serás de los míos. Y esa gente que antes odiaba a Dios, ahora ama a Dios, abraza a Dios y quiere conocer a Dios, algo muy lógico, porque solamente Dios puede hacer eso. Efesios dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más abajo dice que en el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. El 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿De quién es? De Dios. De Dios. Y eso es lo que vamos a aprender las próximas semanas. Cómo funciona la fe, cómo funciona el arrepentimiento, cómo funciona que nosotros podamos revivir siendo muertos. Y lo que está pasando realmente cuando nosotros compartimos el Evangelio. Muchas veces somos desanimados porque no vemos frutos. Pero es que Dios no nos ha llamado a convertir a la gente. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Como le dijo Ezequiel cuando le dijo, hijo de hombre, profetiza. Tú no cuestiones cómo se van a levantar esos huesos. Dios, ¿estás loco? ¿No ves que están secos los huesos? ¿Ves que no responden? No, ni loco profetizó, ni loco abrió la palabra ante esos huesos. Pero Dios, ¿qué dijo? Profetiza. Y Ezequiel nos enseña la actitud que debemos tener nosotros. Tú lo sabes, Señor. Tú sabes quién se va a levantar de los muertos, porque tú le vas a dar vida. Y yo predico la palabra, evangelizo. Entonces hemos aprendido hoy día, hermanos, que la salvación es del Señor, absolutamente de Él. Nosotros somos
simplemente Ezequieles en este tiempo, predicándole a huesos que no quieren escuchar, que no entienden, que no buscan a Dios, que aborrecen a Dios. Pero nosotros debemos ser fiel a nuestro Rey y predicar el Evangelio. No importa si nos apedrean como Pablo. Pablo en una ocasión estaba predicando el Evangelio y dice que lo apedrearon, tanto así que quedó enterrado en las piedras. Y de repente Dios lo sacó de ahí y Pablo se fue como si nada. ¿Por qué? Porque todo depende de Dios. Y Dios lo preservó para su obra. Pablo le predicó en muchos lugares y en muchos lugares lo quisieron matar, lo rechazaron, lo maltrataron. Y podemos verlo en la Escritura, como él dice que muchas veces en prisiones, estando solo, siendo maltratado, siendo perseguido, aún por los hermanos. Pero nosotros debemos ser fieles al Señor y a su palabra y predicar el Evangelio, que Jesucristo ha muerto, ha resucitado y que Él nos puede dar una nueva vida. Prediquemos el Evangelio, entendiendo esto nos va a ayudar a tener una visión clara de en qué mundo estamos. Uno no va a predicar el Evangelio buscando que todos los que yo le predico se conviertan. Uno va a predicar el Evangelio siendo obediente y fiel a nuestro Señor, porque Él se va a encargar de hacerlos renacer. Pero yo debo ser fiel como Ezequiel. Tú lo sabes, Señor, y yo solamente voy a hacer lo que tú me dices. Sí. Ok, vamos a orar para que el Señor también nos guíe en este día, que podamos dedicarnos también a meditar estas verdades y a crecer con esto también. Esto nos debe animar a predicar el Evangelio y entender por qué lo hacemos. No lo hacemos para llenar la iglesia, lo hacemos para obedecer a Dios. Y que los que tengan que ser salvos, porque Dios sabe los que van a ser salvos. Él conoce el último salvado de la historia. Y cuando ese sea salvado, que no sé quién será, el Señor vendrá. Esa es nuestra misión, solamente predicar y enseñar la verdad.